Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast. Yo soy Luis Carlos Estrada y el día de hoy traigo un invitado muy especial, Plácido Polanco. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por tenerme en tu programa. Plácido, pues para comenzar me gustaría que se presentara con la gente. Digo, yo sí lo conozco desde hace muchos años. Cuando jugaba videojuegos de chiquito, pues ahí me salía usted. Pero para la gente que no está tan metida en el mundo del béisbol o que es más joven, ¿cómo se presentaría usted? Como Plácido Polanco, de República Dominicana, ex pelotero de Grandes Ligas. Ahora trabajo con los Dodgers como asistente especial al Player Development Department. Eh, Jugué 16 años en Grandes Ligas para diferentes equipos como los Cardenales de San Luis, los Phillies de Filadelfia, Detroit Tigers, los Marlins. Y nada, aunque una carrera muy bonita, imagínate, tantos años haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta desde pequeño, que es el béisbol. So, ha sido muy afortunado, de verdad. Sí, ¿y cómo fueron sus comienzos en el béisbol? Ayer pues me estaba aventando pues varias entrevistas de usted, algunos videos pues ahí para conocer un poquito más a fondo su carrera. Y pues sé que usted creció en la República Dominicana, después emigró a los Estados Unidos cuando recibió la oportunidad de jugar béisbol. Pero, ¿cómo fue su primer acercamiento al béisbol? Bueno, mi padre quería ser pelotero, pero nunca tuvo la oportunidad porque él tenía que trabajar en el campo con las vacas y las cosas. Entonces luego él fue a la capital, al pueblo, y siempre dijo, bueno, si tengo un hijo varón, a lo mejor le puedo brindar la oportunidad que yo no tuve y a lo mejor a él le gusta el deporte. Y así mismo fue, nací yo y me apasionó mucho el béisbol desde pequeño. Mi padre me puso en una liga de béisbol y siempre estaba jugando béisbol, siempre, siempre. Y cuando no estaba jugando en el estadio, estaba en mi casa con una pelota de goma dándole en la pared. Y siempre, ya tú sabes, puedo decir literalmente que era enfermo con el béisbol, que soy todavía, pero en ese de pequeño. Y entonces ahí empecé a jugar. ¿Y cómo fue crecer en República Dominicana? Porque es un país en donde la mayoría de las personas que están ahí están jugando béisbol. Entonces, eso la competencia, pues la hace más fuerte también. ¿Cómo usted le hizo desde chiquito para diferenciarse? ¿Hubo gente que le dijo, hey, tienes cualidades, tienes talento? Bueno, sí, yo no soy el único, yo no soy la excepción, hay muchísimos. O sea, si tú ves todos esos peloteros de Grandes Ligas, casi la historia viene siendo igual. Empezaron a jugar pelota de pequeño, les gustaba, les apasionaba. Y nada, tú te vas diferenciando, sí, porque muchas veces, tú sabes, si tienes talento, te van viendo, te van escogiendo para diferentes equipos, para selecciones, para viajar a otros países. Y ese fue el caso mío. Cuando tenía ya 14 años, por ahí 13 años, 14 años, jugaba para la liga de Manuel Mota. Manuel Mota, que es un señor que trabajó por mucho, todavía trabaja con los Dodgers por tantos años, una leyenda. Tenía el récord de más hit como bateador de emergente por mucho tiempo y en grandes ligas. Entonces yo jugué para esa liga y él enfatizaba mucho la educación y él decía que si yo tenía buenos grados y mantenía el nivel atlético, él me podía conseguir una beca en Estados Unidos y así mismo fue. Ya cuando me gradué de bachillerato, de high school, en la República Dominicana a los 16 años, Ujú. pude venir con una beca a Miami-Dade, Community College, y jugué 2 años en Miami-Dade y luego firmé profesional con los Cardenales de San Luis. Y en ese tiempo, cuando usted estaba en el Community College, ¿cómo se le hizo la transición? O sea, es un cambio de idioma, pero pues obviamente al estar en Miami muchísima gente habla español, pero ¿cómo fue el proceso para usted de adaptación? Bueno, para mí fue un poco más fácil porque, bueno, como tú dijiste, aquí en Miami se habla mucho español, ¿entiendes? Por eso se me hizo un poco más difícil para aprender el inglés y acostumbrar mi oído al inglés, porque aquí se habla mucho, mucho español, eso me ayudó bastante. Pero el cambio más grande fue cuando tú vas con 16 años a otro país donde tienes que estudiar, tienes que jugar, tienes que lavar, tienes que Ujú. cocinar, fregar, y no sé, bueno, básicamente hacerte un hombre ya a los 16 años. Entonces ahí es donde empiezas a apreciar las cosas que hacían tu mamá y las personas que estaban por ti allá en Dominicana, en tu país, donde quiera que tú estabas. Y dices, wow, pero me hacían tantas cosas y eso. Entonces ahí tú empiezas ya como a analizar y a ver la realidad de la vida y hacerte un hombre de verdad a temprana edad. Y eso fue lo que me pasó a mí. Ya estaba estudiando, duré 2 años en Miami-Dade y luego firmé profesional. ¿Y sabe dónde fue mi primer año cuando firmé profesional? Donde los Cardenales de San Luis teníamos el equipo de rookie, el Rookie Club, en Chandler, Arizona. Oh, ¿en serio? Yeah. Y ahí quedamos campeones en rookie. Estamos hablando del 1994. Ok, ok, ya me faltaba poquito para nacer.
cómo fue ese momento cuando usted firma con Cardenales? Porque supongo que lo sacaron en el draft, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue? ¿Se Bueno, acuerda de ese día? claro, mira, mi primer año me draftearon los White Sox y no firmé porque fue como un draft and follow. Entonces el año siguiente me draftearon los Cardenales y firmé profesional. Pero resulta que en ese tiempo a los equipos le daban ciertas cantidades de visa de trabajo. Entonces los Cardenales ya estaban llenos. Me firmaron, pero yo no podía jugar porque yo tenía una visa de estudiante. Entonces Ujú. no podía, no era elegible, no podía trabajar. Entonces tenía que esperar o que votaran un pelotero o que otro equipo, otra organización le facilitara una visa a los Cardenales vía un cambio, no sé cómo trabajaba eso en ese tiempo, para facilitarme a mí y yo jugar. Entonces fue que cuando firmé profesional en Arizona, yo estaba más bien practicando solamente y servía como coach, porque teníamos muchos latinos que no dominaban el inglés. El manager de nosotros era americano, entonces yo era como jugador slash coach y entonces eso me ayudó muchísimo y aprendí mucho. Entonces luego que me llegó la visa, empecé a jugar y como te digo, quedamos campeones y era una buena unión, una bonita unión y me sirvió mucho eso, el idioma, que dominaba el idioma y ya luego ya sí tenía mi visa siempre y todos los años ya estaba jugando ya. Ayer me estaba aventando pues esta entrevista que le digo de un podcast que hace poquito usted hizo también con otras dos personas y me acuerdo que usted mencionaba que el bono de la firma había sido como de $17,000, pero como que 10,000 era como un fondo para la escuela, ¿no? Y que los otros Ujú. 7,000 pues ya eran libres para usted. ¿Me puede platicar un poquito más o menos cómo era el manejo de dinero en ese tiempo? Bueno, sí, en ese tiempo las organizaciones hacían eso. Como un ejemplo, tú tenías la opción también de coger dinero para la escuela. En caso de que tú no llegaras a profesional en 2 o 3 años, vamos a decir, tú te das una oportunidad 2 o 3 años en el béisbol y si no resulta, por lo menos ya tienes una plática para poder estudiar y volver a la escuela, ¿entiendes? Como si fuera una beca, algo donde te pagan tus estudios. De parte mía, ese dinero se perdió porque yo nunca dejé de jugar pelota, yo seguí jugando, iba a instruccional, después vine a jugar invierno en República Dominicana, después Grandes Ligas tantos años que imagínate. ¿Usted cuánto Pero tiempo eso duró en las siempre, menores? ¿eh? ¿Usted cuánto ¿Cómo tiempo fue? duró en las ligas menores? Bueno, yo firmé en el 94 y en el 98 subí a Grandes Ligas. ¿Me puede Eso platicar de fue. ese momento? Oh, sí, estábamos en Memphis, yo estaba en Memphis, en Tennessee, la AAA de los Cardenales de San Luis. Terminamos un juego, tarde de la noche, 10 de la noche, 11. Entonces estoy en mi apartamento y recibo una llamada del trainer del equipo. El trainer me dice, Plácido, te va a pagar Grandes Ligas mañana. Y yo pensaba que era relajando, era como una broma. Y Ujú. yo dije, ¿cómo puede pagar Grandes Ligas? Bueno, yo le cerré el teléfono al tipo, yo pensaba que estaba, el tipo me llamó para atrás y dice, oye, recoge que te va de verdad. Entonces ahí empecé a llamar a mis padres estaban durmiendo en República Dominicana, estaban nerviosos, estaban, wow, contentos, como, oye, que va a pagar en el día el muchacho, ya tú sabes, ahí no se, esa noche no se durmió. Yo no dormí, tú sabes, con los nervios, Sí. y paré mi maleta, mi bulto, y al otro día tempranito en el aeropuerto de Memphis para Cincinnati. Y entonces era una emoción, me tomó como 2 o 3 días para como caer en la realidad de que de verdad ya estaba en Grandes Ligas, porque imagínate, te acuerdas de pequeño, un muchachito aquel que empezó a jugar pelota en Santo Domingo, tenía un sueño de llegar a Grandes Ligas, ya, se te dio el sueño. Pero tú sabes, lo más importante de eso fue que independientemente de que ya yo estaba en Grandes Ligas, yo nunca me acomodé, nunca pensé y me relajé, o sea, yo siempre tuve el mismo trabajo, incluso cuando llegué a Grandes Ligas empecé a trabajar más fuerte para mantenerme, más Ujú. fuerte, más dedicación, más temprano, me iba más tarde, siempre las pesas, el rolling, o sea, porque ya yo sabía que era una oportunidad que no se le da a todo el mundo. Y ya Ujú. yo la tenía, se me presentó, entonces yo iba a hacer todo lo que yo podía controlar, todo lo que yo podía hacer para mantenerme y establecerme por muchos años. Y gracias a Dios que lo que sea que yo hice me trabajó. Su primer juego en las grandes ligas, ¿cómo se sentía? ¿Estaba nervioso? ¿Se sentía bien preparado? ¿Cómo fue ese momento de su primer turno al bat? Bueno, mi primer juego no, yo duré una semana nervioso, con mariposa en la barriga, no podía comer, no tenía hambre, eran unos nervios, eran tantos sentimientos, tantos pensamientos juntos en la cabeza. Entonces, pero mi primer juego fue muy bien, yo batí de 4-2. Mi primer hit se lo di a un pitcher que se llama Brett Tomko de Cincinnati, y, y batí 2 hits ese día y me fue muy bien. Después que ya yo di esos 2 hits, como que me caí un poco, me calmé y Ujú. ya. Y
Otra cosa que me calmó mucho fue que cuando yo subí a Grandes Ligas fue a mitad de la temporada. Y fue precisamente en la última serie de la primera mitad de 1998, que fue contra los Cincinnati Reds. Entonces, después de ahí teníamos 3 días libres del juego de estrella. Entonces, de esa serie yo jugué un juego, creo que fue, después me entraron a jugar defensa en otro, y después venían 3 días libres. Esos 3 días libres fuimos a San Luis, y ahí en San Luis ya yo me calmé, tenía el apartamento, iba al estadio, cogí mi locker, fui al estadio, cogí rolling, bateé, y como que me calmé ya, y como bueno, entonces ya la segunda mitad fue un poquito más, ya como que había absorbido la idea, la realidad ya un poquito más. En ese tiempo con los Cardenales, pues estaban pues figuras muy importantes como Jim Edmonds, estaba Mark Maguire. ¿Quiénes eran otros de los jugadores que ya están muy bien establecidos en los Cardenales de ese año? Oh, bueno, estaba de catcher teníamos a Tom Pagnozzi, teníamos a Gary Gaetti en tercera, teníamos a Royce Clayton también, Delino de Shields, teníamos a John Mabry, teníamos también a Mike Matheny, manager, que fue Ah, sí, ese sí me suena mucho. manager de Kansas City. Teníamos también a Ray Lanford, teníamos muchas estrellas ahí atrás, Willie McGee, Vince Coleman, o sea, estrellas que tuvieron una carrera muy bonita, muy larga, de 16, 17, 18 años en Grandes Ligas. Y por ese lado yo me siento muy dichoso de que yo tuve la oportunidad de jugar con todas esas personas que tenían una cosa en común y era que habían tenido largas carreras. Ujú. Entonces, eso a mí se me pegó porque yo veía la dedicación, la tenía, y yo era como una esponja absorbiendo, hablaba con todos y de todito cogía algo, alguna idea, algo, ¿tú entiendes? Y eso yo creo Sí. que de verdad me ayudó mucho a establecerme y a mantenerme mucho tiempo en Grandes Ligas y también a transmitir ese mensaje, no quedarme con eso, porque después eso tú lo transmites de generación en generación y así es como, de una manera, qué sé yo, sana de tú pagarle al béisbol por todo lo que te ha dado, ¿entiendes? En ese tiempo todavía Pujols no subía a grandes ligas y Molina pues seguía en las menores también, ¿verdad? Ah, pero Pujol subió conmigo allá en Grandes Ligas. Pujol creo que subió como en el 2000 o 2001 por ahí. Y yo me lo llevé a vivir conmigo en mi casa. Incluso Pujol y yo hasta el día de hoy somos, ya tú sabes, como uña y dedo. Él es mi compadre. Ujú. eh, y ya tú sabes, una relación muy bonita, muy sana. Sí, de hecho hace poquito estaba grabando un podcast con Tony Díaz, el coach de banca de los Twins, y me estaba platicando de usted, pues también de Pujols y pues toda esa relación que tienen ustedes, pues no, súper padre. ¿Cómo fue para usted el momento en el que, cuando usted escuchó que Pujols estaba pidiendo un cuarto para él solo, a pesar de que era novato, que no era uno de los caballos en ese entonces, y que usted le ofreció su departamento? Me gustaría que me platicara esa anécdota. No, yo me sentí bien, pero yo sabía que él hacía eso por falta de conocimiento, o sea, él no sabía. Él simplemente dijo, bueno, esto es Grandes Ligas, yo me merezco esto y lo otro, pero aún era Grandes Ligas, había reglas que había que seguir, que era donde si tú no estabas en el roster, ni tú tenías que compartir habitación con otra persona, Ajá. porque Pujol estaba simplemente invitado a entrenamiento. Y yo para resolver siempre el problema, tú sabes, para minimizar, porque esas son cosas, son distracciones extras que tú no necesitas en este deporte, porque ya tú tienes tantas. Entonces, estaba mi facilidad, Pujol, el muchacho dominicano, lo vi con tanto deseo, tanta pasión y tantas cosas. Yo le dije, oye, tú sabes qué, vámonos para mi casa. Y ya, y te quedas ahí, se acabó el rey. Dile que te den el dinero después, y ya, y así mismo pasó, y nos quedamos, y Sí. desde ahí ya tú sabes. ¿Y cómo era su relación con Mark Maguire al ser él el caballo del equipo? ¿Cómo lo veían los jugadores? ¿Era el líder? ¿Era alguien intimidante? ¿Cómo se relacionaban en el clubhouse? Sí, Maguire era el líder del equipo en el sentido de que no era el líder que siempre estaba haciendo meeting y hablando, pero era un líder callado, que solamente por su ejemplo, por su dedicación, su disciplina, su ética de trabajo, tú puedes ser líder en un equipo. Y eso era lo que hacía Maguire. Maguire, una concentración, que eso sí metía miedo. Cuando Maguire antes del juego se concentraba en ese locker con sus ojos cerrados, meditando, nadie ni se atrevía a hacer ruido ni a pasar por ahí cerca, porque el tipo estaba concentrado y es un tipo que está en un
un ritmo de 60, 70 jonrones que metió ese año. Imagínate, nadie. Y eso fue un año muy bonito, muy chulo, porque a pesar de que nosotros no estábamos en los playoffs, la media, la prensa nos seguía para todos los lados y era para ver a Maguire. Lo impresionante era cuando nosotros estábamos cogiendo práctica de bateo, donde el otro equipo salía para ver a Maguire bateando, A la porque bestia. sí, los honrones que daba Maguire en práctica y en el juego, pero en práctica era una cosa fuera de serie. Y ese fue mi primer año y eso me preparó mucho a yo ver tanta media y tanta prensa. Y yo dije, wow, esto es así siempre. Y eso me preparó mucho para los años siguientes que fuimos a los playoffs. O sea, después fuimos a los playoffs como 3 años consecutivos y ya para mí la media y la prensa alrededor era algo común, algo Ujú. normal. Ujú. ¿Cómo era su relación con los medios? Porque usted siempre como que mantenía el perfil bajo, pero pues estaba en equipos que en algunas ocasiones llegaron a playoffs, en otras no, pero usted siempre pues se mantuvo tanto muy consistente con la defensa y pues bateando también. ¿Cómo usted se relacionaba con los medios cuando se acercaban a usted? No, bien, yo nunca rechacé ninguna entrevista en inglés o en español, yo siempre estaba dispuesto. Eh, Pero en el caso mío, mira qué es lo que pasó también. Yo jugué con los Cardenales de San Luis, donde te mencioné todos los caballos que habían ahí, ¿verdad? Todas las estrellas. Sí. Nadie me quiere entrevistar a mí. ¿Quién me va a entrevistar a mí? Después voy a Filadelfia. Ahí está Bobby Abreu. Después que está todas esas estrellas que estaban ahí también. O sea, me entrevistaba mucho pitcher también. ¿Quién me va a entrevistar? Al menos que tuviera un juego bueno de 4-4, 5-5. O sea, no había mucha cosa de que para entrevistarme a mí ni nada. Entonces, eh, lo mismo en Detroit. En Detroit fue donde más se me entrevistaba, a pesar de que tenemos mucha estrella también, porque tuve unos años muy buenos ahí también. Pero yo siempre he estado dispuesto con la prensa, siempre. Siempre me he llevado bien con todo el mundo. Ajá. Ahorita que menciona, pues que también estaba con los Phillies de Filadelfia, que menciona Bobby Abreu. ¿Qué otros jugadores le tocaron en los Phillies? Porque me puse a pensar, pues ahorita, o sea, no sé si estaba Ryan Howard, Jimmy Rollins, ¿estaban ellos en ese entonces? Claro que sí, Ryan Howard y Jimmy Rollins estaban en época. Acuérdate que yo jugué 2 épocas con los Phillies. Yo jugué Ajá. de la época del 2003 al 2005 por ahí, y jugué también después 2010 a 2012. O sea, jugué 2010, 2011 y 2012. En la época esa del 2003 por ahí, ya Jimmy Rollins estaba subiendo a Grandes Ligas, Ryan Howard, Chase Utley venía por ahí, y todo ese talento venía por ahí joven. Entonces luego después fui a Filadelfia, digo a Detroit, después cuando volví ya entonces me encontré ya ahí con Carlos Fuiz, teníamos ahí también ya todos esos peloteros establecidos, campeones, incluso habían ganado ya Serie Mundial. La rotación de picheo de nosotros, que era una rotación de picheo donde estaba Cole Hamels, Roy Holiday, que en paz descanse, Roy Cliff Lee. Oswald, Cliff Lee. Teníamos una rotación muy buena. Era la rotación que decían de los cuatro ases, ¿no? Halladay, Lee, ah, esos dos que dijo se me olvidaron. Cliff Lee y el otro, ¿quién era? Roy Oswalt. Roy Oswald, sí, pero Roy Oswald estaba también de Cole Hamels, teníamos a Roy Holiday. Y sí, teníamos muchos pitchers porque también teníamos a Joe Blanton. Nosotros teníamos muchos pitchers que aunque no eran de que ace, de que número uno, pero en ese equipo no eran número uno, pero podían ser equipo número uno en cualquier otro equipo. Sí, cierto. ¿Entiendes? Eran No. 5 y 6 de nosotros, o sea que cada vez que nosotros salíamos teníamos un chance legítimo de ganar el juego. Y nosotros, de hecho, ganamos más de 100 juegos, esas 2 o 3 temporadas por ahí. Ganamos las divisiones. Ujú. Esos eran los años donde Atlanta había ganado la división como 13 años consecutivos. Entonces nosotros ahí después empezamos y le ganamos ya, empezamos a ganar la división nosotros. Qué curado. Le tocó también estar con Juan Gabriel Castro, el infielder. Ujú. Juan Castro, uno de los mejores compañeros de equipo que yo he tenido, y incluso después estaba con los Dodgers, trabajaba con los Dodgers un rato. Ujú. Muy tremendo pelotero defensivamente, muy buena persona, muy buena química en el clubhouse. Tengo mucho respeto para Juan. Sí, de hecho él ahorita es el manager de los Naranjeros de Hermosillo, de la ciudad donde soy, y en diciembre que me tocó estar en Hermosillo por vacaciones de la escuela, pues al final del juego me acerqué con él y le dije, pues soy Luis, tengo un podcast, me gustaría entrevistarlo, y pues ya me dijo, todo bien. Entonces nos pusimos de acuerdo pues ahí por redes sociales para grabar, y hemos estado pues así como en comunicación, o sea, porque pues él se la pasa ocupado viajando, y ahora justamente el día antes de que tuviera la cirugía, me puso mensaje y me dijo, Luis, cuando quieras, me dice, ya estoy listo.
y el que estoy en el hospital y que mañana me operan. Y pues ahorita estamos pues tratando de coordinar otro tiempo, pues yo me quedo, no manches, o sea, después de tanto tiempo esperando, justamente él está libre el día que me opera, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos tratando de cuadrar un tiempo para grabar. No, pero eso cuenta con esa entrevista porque ese muchacho es un muchacho de muy buen corazón, muy serio, muy noble. Y sin mencionar el talento que tenía y eso, es una pelota, una persona de béisbol que tiene mucho conocimiento y sobre todo sabe bregar con el ser humano, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento del asunto, de la materia, del deporte, pero no sabe bregar con la persona, ¿entiendes? No saben interactuar. O sea que por eso siempre yo creo que necesita algún nivel de psicología para tú saber cómo hablar con la persona y eso. Yo creo que Juan es una persona que se lleva bien con todo el mundo. Yo me acuerdo que él hizo el último out en el juego de Roy Halladay, ¿verdad? Usted estaba también ahí en el infielder. Claro. Ese día yo no pude jugar porque yo tenía un dolor de espalda, creo que era, no sé qué era, y pusieron a Juan a jugar tercera. Y ya tú sabes, jugó tercera y nada más decía, ojalá que no me den el último rolling pound de mí, el último rolling pound de él. Imagínate la presión que tenía él ahí. Juan tiene una de las manos más seguras que ha habido en la pelota. ¿Cómo fue el momento ese en el que Roy Halladay tiró el juego perfecto? ¿Cómo fue en el clubhouse? Cómo fue toda esa experiencia? Oh, imagínate, en esos juegos así, el que no está jugando se pone más nervioso. Porque cuando tú estás jugando, está la adrenalina y la cosa, como que no te da mucho tiempo, pero cuando tú no estás, cuando tú estás viendo el juego y estás nervioso, pujando, que no pasa y que y te pones muy nervioso, pero muy contento, Roy Holiday, una persona también, excelente compañero de equipo, Roy. Ya que hizo Roy Holiday, Roy fue a una marca de relojes de relojes de esos caros, Tag, no me acuerdo la marca, Tag Heuer, algo así se llama. Y él iba y compró un reloj de eso a todo el mundo en el equipo y le puso atrás, engraved atrás, el juego perfecto y le puso el nombre de la persona y todo como un agradecimiento a cada uno del equipo. Y estamos hablando de 40 y 50 relojes, tú sabes, unos relojes caritos, de, qué sé yo, 4 o 5 mil dólares. O sea, esos son regalos de Roy Holiday por el juego perfecto. A la bestia, qué curado. Ahorita una pregunta antes que se me olvide. O sea, usted estuvo con Marlins, con Detroit, con Phillies, con Cardenales, pero me gustaría preguntarle, o sea, ¿cómo tomaba usted en el momento en el que alguien se acercaba a decirle, hey, te vamos a cambiar de equipo? Y pues es empezar de cero, quizá con gente que no conoce, con coaches que no conoce, nueva ciudad, nuevo estadio, nueva fanaticada. ¿Cómo usted tomaba esas noticias? Bueno, el primero es difícil, el primer cambio es difícil porque tú te pones, hay tantas incertidumbres que tú dices, wow, mi primer cambio, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y eso, y entonces es un poco difícil, pero después que tú llegas a la ciudad, eh, que tú ves que te reciben bien, ya entonces se te va. Entonces ya el segundo cambio, el tercer cambio, ya, porque algo que sí aprendí ahí es que tú vas a un lugar donde te quieren. Si te cambiaron es porque te quieren, entonces te van a dar un buen recibimiento. Entonces, no que donde estaban no te lo daban, pero el recibimiento siempre es un buen welcome que te dan. Entonces ya Sí. te afloja de una vez. Así me pasó en Filadelfia, siempre me fue tan bien en Filadelfia y me sentí tan bien que después en agencia libre ellos me ofrecieron otra vez para firmar con ellos, yo firmé con ellos y fue para jugar otra posición. Viniendo de ganar guante de oro en segunda base, me ofrecieron otro contrato para jugar otra posición y yo lo acepté de tan bien que la pasamos allá. Órale, qué padre. Me gustaría hablar de eso de que menciona, de los guantes de oro. Usted ganó 3 guantes de oro y creo que fueron en posiciones diferentes, ¿no? Ajá. ¿Cómo, cómo fueron esas temporadas para usted? ¿Qué era lo que más le funcionó en esos años en los que ganó guante de oro para no cometer errores, para salvar carreras, la defensiva, todo ese rollo? Bueno, sí, son tres guantes de oro, dos en segunda y uno en tercera. A mí lo que más me funcionaba era, aunque no lo crea, era lo anticipar la jugada. O sea, yo pensaba que cada vez que el pitcher tiraba un picheo, esa bola iba a ser un roletazo para donde mí. Ujú. Obviamente, a veces pasaba un juego y no daban ni un roletazo, pero yo en mi mente yo estaba esperando ese roletazo. Entonces, ya yo lo físico, el trabajo físico lo había hecho temprano en la práctica, que era coger mi rolling con fundamento, practicar el doble play, doblar, tú sabes, para aquí, para allá, backhand, para la derecha, para la izquierda, para adelante. Entonces yo hacía eso todos los días, que casi lo que hace todo el mundo, pero el aspecto mental del juego, que es lo que yo siempre enfatizo, que es algo importante, porque tú puedes practicar todo lo que tú quieras físico, pero si tu mente no está ahí,
Entonces, todo lo que hiciste físicamente no te va a funcionar. Entonces, a mí lo que más me funcionó fueron esas cosas. Incluso en los juegos, yo terminaba más cansado mentalmente que físicamente. Y era Ok. por estar pensando constantemente en el juego. Pero cuando terminas así, cansado mentalmente, es donde empiezas a disfrutar el juego. El juego se disfruta muchísimo porque está en toda la jugada. Y eso es lo que te apasiona, lo que estás haciendo. Entonces, si no puedes hacer eso por 2 o 3 horas, que es lo que dura el juego, entonces creo que está en el deporte equivocado. Porque eso es un deporte donde te pagan mucho dinero, donde tienes que estar muy responsable con tu trabajo, con tu asunto. Y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a ganar esos guantes de oro. Ayer también estaba leyendo varias cosas que tiene un par de récords ahí por ahí como es en la segunda base, ¿no? O sea, como, no me acuerdo si era de juegos seguidos sin cometer errores, oportunidades seguidas. No alcancé a terminar de leer muy bien de eso, pero me puede platicar un poquito cómo, de qué se trataba ese. Oh, no, los récords. Los récords son Ajá. una temporada entera sin hacer error. Ok. Eh, entonces, una temporada y un poquito más. Creo que son como 187 juegos por ahí sin hacer errores en segunda base. Tengo el mejor fielding percentage de toda la historia en segunda base para un jugador de más de 1.000 juegos. Y en tercera base también, para más de 1.000 juegos. Entonces, esas son los humildes logros míos que han sido a base de trabajo, dedicación y mucha concentración. A la vez, qué curado esos récords. O sea que todavía siguen ahí esos récords, ¿no? Ajá. Qué fuerte. Mm, Hay uno que no lo van a poder romper nunca. Quizá lo pueden empatar, pero no lo van a poder romper. ¿Cuál Que es es? el de 0 errores en una temporada. Eh, está bueno, eso está bueno. Como le comentaba, o bueno, no me acuerdo si le había dicho antes de que estábamos grabando, ¿no? Pero pues en este podcast pues entrevisto beisbolistas, o sea, atletas, corredores, CEOs, empresarios, o sea, mucha gente de negocios, ¿no? Porque es una carrera pues que me interesa mucho. Entonces me gustaría moverme un poquito más al tema de las finanzas. Usted como jugador profesional gano millones de dólares pues como pelotero y a la vez, o sea, eso pues digo, genera muchas tentaciones, o sea, te quieres comprar una casa, un carro, o sea, pues hay muchas formas de malgastar el dinero. ¿Cómo le hacía a usted para mantenerse centrado y para ser inteligente y pensar en el largo plazo también y no volverse loco con tanto dinero? Mm. Bueno, el tratar de hacer inversiones conservativas, diversificar de manera conservativa. Para yo hablar un ejemplo más en el idioma del béisbol, tratar de conectar muchos hits y no tratar de dar un ron, porque cuando trata de dar un ron puede ser que te poncha. Es lo mismo con la inversión. Entonces tú inviertes en cosas conservativas, en real estate, inviertes en bonos municipales, en fondos mutuos, en cosas así, ¿entiendes? Entonces, quizá en préstamos personales, con cosas colaterales como garantía. eh, y así mismo lo diversifica también en tu país, en diferentes países, haces esas inversiones en diferentes sitios. Yo creo que esa es la manera. Obviamente, algo muy importante es no gastar más de lo que gana Ujú. o más de los intereses que está produciendo ya tu ganancia, ¿entiendes? Nunca tocar tu capital. Eh, También calcular algo muy importante que la gente no calcula, que es el tema de la inflación. Quiere decir que lo que te cuesta la gasolina hoy no te va a costar eso. Tú estás produciendo esto hoy, pero mañana si tú no tienes más ingresos, la gasolina no te va a dar para comprar la gasolina porque la gasolina va a estar más cara y la comida va a estar más cara y todo va a estar más caro. Entonces, ese Mm. tema de la inflación hay que calcularlo, que ahí se le escapa a mucha gente. Aunque hacen las inversiones bien hechas, pero no calculan ese tema, entonces tienen que ir downgrading, bajando las cosas y bajando. Que está bien, que no está mal, pero si tú quieres seguir el mismo estilo de vida, esos son cálculos que tienes que hacer. Y esas son cosas que yo he hecho y me han funcionado, gracias. ¿Y en ese momento usted tenía mentores que le ayudaban con eso o era por puro feeling o cómo fue, cómo usted se fue dando cuenta de que esos eran los caminos correctos? ¿Lo fue viendo porque usted lo fue experimentando y se dio cuenta que era el correcto o tuvo gente que le fue ayudando? Bueno, mi mamá y mi papá siempre han sido buenos negociantes, empresarios en República Dominicana y siempre han tenido buena idea. Y yo también he ido también aprendiendo y dándome mi cocotazo, porque no te voy a decir que todas las inversiones que yo he hecho, yo no estoy invicto. Ujú. Bueno, también he hecho inversiones malas. Ok. Ahora sí, regresando al tema del béisbol, en lo que se refiere a temas de logros individuales, dos juegos de estrellas, ¿cómo fueron esos dos juegos de estrellas? ¿En qué año fueron esos dos? Oh, 2007 y 2011.
2007 en la Americana, donde tuve la oportunidad de jugar en tercera, Alex Rodríguez, Derek Jeter en el short, yo en segunda, Ichiro en el right field. O sea, un equipazo que tuve todas esas estrellas, Iván Rodríguez cachando. Imagínate, eso fue una experiencia muy bonita en San Francisco. Y después en el 2011, donde estaba supuesto a empezar también en tercera, esta fue en la Liga Nacional, pero no pude jugar porque tenía una lesión. Pero sí fui allá a Arizona y fue algo muy bonito, muy interesante, un show de Major League Baseball para la fanaticada, donde se disfruta mucho y tú como jugador, tú ves otros peloteros en otros equipos y tú los respetas y tú dirás, bueno, ¿cómo sería la preparación de este tipo? ¿Qué es lo que este tipo hace antes de jugar? Entonces, uno curioso siempre, estando en el mismo equipo con tantas estrellas, tú ves cómo se preparan y eso y añade algunas cosas a tu preparación también que te hacen mejor pelotero. Entonces, en eso me ayudó mucho el juego de estrellas. ¿Cómo era la rutina de usted cuando se preparaba para empezar un juego? Oh, yo llegaba temprano al estadio, hacía mi swing en el batting cage, siempre usaba el tee, bateaba un poquito también y después en la parte que bateo trataba de dar muchos hits. Nada de jonrones, muchos hits en el juego, mi línea, como iba a ser como lo que yo quería hacer en el juego. ¿Entiendes? Porque mucha gente empieza en la práctica de bateo a querer dar jonrones para que la gente lo vea. Entonces en el juego el swing es diferente. Pero eso no fue lo que tú practicaste. Tú estabas en práctica de bateo tratando de dar honrón y ahora quieres dar un hit. Entonces son cosas que no. Acuérdate que tú practicas como. Tú juegas como tú practicas. Porque en práctica lo que tú estás haciendo es creando memoria muscular, mucha memoria en los músculos. Entonces en el juego eso te va a salir solo. ¿Entiendes? Entonces esas son las cosas. Por eso la práctica era muy importante para mí. Y esa era la rutina mía. Me comía mi pan de peanut butter and jelly todos los días antes del juego porque yo encontraba que eso no me llenaba mucho y me sostenía. ¿Entiendes? Entonces, eh, esa era la rutina mía siempre. Y están ricos aparte, ¿no? Sabe bueno, pero sabe que tengo como 11 años ya que no juego béisbol, que me retiré, pero ya no me lo puedo comer porque me lo comí por tantos años que me saturé ya de esto y no puedo poner el hielo. Quizás un día de esto lo voy a tratar, un día de esto lo voy a tratar para recordarme de esos tiempos. Tú sabes que cuando a veces tenía mucha hambre, le partía una banana y lo ponía en el medio. Oh my God, riquísimo. Qué curado. Plácido, una de las cosas que se me hace muy importante, pues, en su carrera profesional es el hecho de que usted está rodeado de demasiadas personas, pues, increíbles, y usted, aparte, o sea, después de algunos años, usted se convirtió en una de esas personas. Al inicio, como novato, usted a lo mejor veía a todos como gente wow, como gente inalcanzable, como estrellas, ¿no? Gente a la que usted mira. Más adelante, usted se convirtió en una de esas personas. Entonces, al inicio de su carrera, ¿quiénes eran las personas que usted veía como hacia arriba, que eran las personas a quien usted admiraba? ¿Y qué cosas usted como que le copiaba a ellos, cosas de las que aprendía, cosas que veía que tal persona hacía y que usted las involucraba a su rutina? Bueno, yo desde pequeño, imagínate, siendo de República Dominicana, tuve muchos peloteros de grandes ligas y yo admiraba mucho a Jorge Bell, que fue George Bell, que jugó para los Blue Jays de Toronto y los White Sox también. Él fue el MVP en el 1987 y yo lo admiraba mucho a él. Obviamente, un jugador más valioso de República Dominicana en ese tiempo. Y, y, pero de las cosas que yo más admiraba de él era que el tipo jugaba duro, el tipo era más valioso, y yo nunca oí un escándalo de él fuera del terreno. Nunca oí nada de eso, ¿tú entiendes? Entonces yo decía, wow. Y se me quedaba con eso, me quedaba con eso. Y tú sabes que hoy Jorge Bell y yo somos como mejores amigos. Él es como mi papá. Jorge Bell y yo jugamos muchísimo golf. Y él me dice, wow, loco, qué coincidencia. Tú de verdad me admirabas mucho así como tú dices. Digo, sí, se dice, pues mire, yo también a ti cuando tú jugabas. O sea, que era un respeto y una admiración mutua. Y era algo bien recíproco que teníamos o que tenemos todavía. Y esas son de las cosas. También admiraba mucho a Rafael Belial, que era un pelotero que jugó 17 años en Grandes Ligas, que no era un pelotero ofensivo, pero una de las mejores defensas que ha pasado. Y así se mantuvo 17 años. Entonces yo decía, wow, si este señor se mantuvo tantos años, se mantiene jugando y tanto con disciplina, callado, ¿entiendes? Siempre calladito. Se metió 17 años, todavía está trabajando en la industria, en el negocio. Entonces es el tipo de pelotero, el tipo de atleta que yo admiro. ¿Entiendes? Porque muchas veces el que tiene todo el talento y todas estas habilidades, todas esas cosas, como que le vienen fácil las cosas. Pero el que no la tiene y saca lo más de lo que tiene, que es poco, eso es el que yo admiro y esa era la persona que yo más o menos, tú sabes, me miraba mucho a Mariano Duncan también, a Tony Fernández, que en paz descanse.
es el tipo de pelotero que se manejaba así, steady, year after year, y sin mucho eh, problema fuera del terreno. Cierto, ya regresando ahora sí a la pregunta, la segunda parte de la pregunta, ya cuando usted estaba bien establecido en las mayores, que ya era pues una estrella, que ya tenía guantes de oro, el de plata que tuvo, o sea, toda esa experiencia que usted fue generando con los años, antes de que usted se retirara, antes de que usted se retirara, ya que estaba pues en sus últimos años, ya como pues alguien muy respetable, y pues a usted le tocó ver a muchos novatos o jugadores que tenían poquito en las grandes ligas, que iban emergiendo. ¿Cuáles Ujú. eran esas cosas que otros jugadores jóvenes veían en usted y que se las admiraban? Bueno, es lo mismo, porque hay algo que yo me acuerdo siempre. El último día, yo sabía ya el último año mío de béisbol, ya yo sabía que me iba a retirar, no iba a jugar más. El último día mío en el estadio, yo llegué igualito. Yo llegué como a las 3 de la tarde, hice mi rutina en el batting cage, me estrechaba, hacía mi ejercicio, todo mi cosa siempre. Entonces, muchas veces tú no tienes que hablar ni decir nada para hacer un ejemplo y para enseñarle a los muchachos con tus acciones, con tu disciplina, con tu ética de trabajo, ya tú enseñas mucho. Y yo tuve la oportunidad, mira, mi último año como en Grandes Ligas, fue con los Marlins. Y ahí estaba José Fernández, que en paz descanse, teníamos una relación muy bonita, el pitcher cubano que falleció. Entonces estaba también Giancarlo Stanton, Marcelo Zuna, Christian Yelich, Dietrich. O sea, había un sinnúmero de peloteros jóvenes subiendo que son súper talentosos, que son súper estrellas ahora. Y yo me imagino y supongo que algo de eso ellos copiaron, ¿te entiendes? Algo, incluso me enorgullece, me hizo sentir muy bien que en estos días vi una entrevista de Ozuna y le preguntaron algo así parecido y él dijo que él veía cosas que yo hacía. Y Osuna y yo sí teníamos muchas conversaciones, de ser dominicano, de ser del mismo país, hablábamos muchas cosas y yo le di muchos consejos. Y muchas veces tú dices 20 cosas o 15 cosas, 30 cosas, pero con una que cojan ya es suficiente y creo que cumpliste lo que tiene que hacer. Ahora multiplica eso por muchos jugadores y ya creo que y yo creo que eso era lo que yo más o menos, lo que yo veía más o menos de mí. Y cada vez que me preguntaban, yo siempre dispuesto a contestarle, tú sabes, cualquier pregunta que yo creo que lo podía beneficiar a él. Sí, cierto, me acuerdo que en esos años, o sea, yo estaba, ¿qué fue? Me acuerdo que, sí, pues en los early 2000s, cuando estaba, pues José Fernández ahí antes de que falleciera en 2016, que pues Marlins era un trabuco, o sea, tenían todos los jugadores que usted mencionó. ¿Cómo era como la química en el clubhouse al tener a José Fernández ahí? Porque yo me acuerdo que cuando él falleció, o sea, se hicieron documentales, se hicieron pues cuando se pusieron el parche, que todos usaron el 16, cuando Dick Gordon pegó el jonrón en su primer turno. O sea, como que fue una persona como que marcaba mucha diferencia en el clubhouse por su vibra, por su química, por ese como que ese espíritu que él tenía pues tan agradable, pues no, como que con mucha chispa. ¿Cómo le tocaron o qué anécdotas le tocaron vivir a usted con él? Sí, eso fue en el 2013. En el 2013 fue su primer año. Eh, y era un grupo de muchachos que teníamos mucho talento y se veía que era una cuestión de tiempo donde si se ponía todo junto, ese equipo podía llegar a ser, ¿entiendes? Desafortunadamente fueron cambiando uno a otro y desmantelaron el equipo, pero tú Sí. te imaginas que todos esos peloteros hubieran estado juntos, era mucho talento. Entonces, y se mencionaban los pitchers también, hay muchos pitchers por ahí también que estábamos, que teníamos en el bullpen y eso, que eran superestrellas también. Lo que pasa con José es que José era un tipo bastante jocoso, un tipo lleno de energía. Entonces, esa energía cuando tú estás en un clubhouse, cuando tú estás en un dugout, es contagioso. Entonces, eso es lo que yo siempre digo a los muchachos también, que el body language, el lenguaje corporal tuyo, es algo muy importante. Es como un billboard, es como un letrero grande que dice tu nivel de toughness, how tough you are. Entonces, Ajá. el juego de béisbol es un juego de failure, de fracasos. Y si tú no sabes lidiar con los fracasos, entonces te va a poner con el moco para abajo. Entonces me está diciendo a mí que tú no eres fuerte. Entonces José siempre estaba fuerte, siempre tenía mucha energía, mucha cosa. Y eso es contagioso. Entonces, por eso, cuando él falleció, yo veía a todo el mundo, porque hacía falta esa energía. Sí, increíble, la verdad. ¿Cómo, ya para ir cerrando ese tema de los logros individuales, me gustaría hablar de los 2000 hits, de su de plata y de su MVP en la serie de campeonato, en el orden que usted quiera. Bueno, no, te digo, mi número 2000 es algo que
obviamente tú lo sabes porque te lo dicen todo el mundo, aunque tú no lo sepas, te lo recuerdan los periodistas y todo, y tus amigos, y un hit más, y yo lo que quería era dar un hit. Un hit, un bloopecito, un hit, 2000 hits, ya, tú sabes algo. Y me acuerdo que estábamos jugando con los Astros de Houston en Filadelfia, estaba lloviendo, un juego tarde, y me tiraron un buen picheo, una recta adentro, y yo saqué la mano bien y di un honrón. Imagínate tú, el honrón para hit número 2000. Afortunadamente el fanático me dio la pelota y yo le firmé un bate y todo pasó muy bien. Imagínate, muy contento, era tremendo milestone. Entonces, luego también lo otro es el más valioso, me dice en la serie de campeonato del 2006, Con Detroit, ¿no? ese año con Detroit. Y ese año yo me había lesionado el hombro, me había dislocado el hombro y el equipo de Detroit ya estaba buscando un segunda base porque ellos pensaban que yo no podía jugar, no iba a volver ese año. Y yo quería volver porque ya habíamos clasificado, íbamos para los playoffs. Y entonces dije, wow, yo tengo que volver. Y hice un rehab muy bueno y nada más jugué un solo juego antes de ir a los playoffs de rehabilitación. Entonces volví y jugué y gracias a Dios tuve una serie muy buena. Yo le atribuyo eso de que no traté de hacer mucho. Cuando tú estás lesionado, que tú tienes algo que te cohíbe, tú no tratas de hacer mucho y simplemente te concentras en, tú sabes, en chocar la bola y eso. Entonces, Sí. gracias a Dios, tuve una serie muy buena contra los Oakland y contra los Yankees. Y ahí fue donde me gané el más valioso de la Liga Americana, del ALCS, del Championship, O en sea que el esa serie de 2006. campeonato fue contra los Yankees de Jeter, Rivera, Sí, Petit, todos ellos. todo eso. Primero le ganamos a ellos y luego después le barrimos la serie a Oakland. Ah, ok, la serie contra Entonces, Yankees fue la serie divisional. sí, fue la serie divisional. Entonces, después, la otra pregunta fue el bate de plata. El bate de plata fue algo muy chulo, muy bonito, porque ya yo me había ganado 2 guantes de oro. eh, y ese mismo año que me gané el bate de plata, también me gané el guante de oro. Pero el bate de plata fue algo bueno, porque como yo era un pelotero que era más conocido siempre por la ofensiva, digo, por la defensiva que por la ofensiva, entonces el bate de plata como que me puso ya a otro nivel también, un pelotero ya más completo. Ok. Bueno, Plácido, pues aprecio mucho el tiempo ya para ir cerrando este episodio. Un par de preguntas más. Me gustaría si me podría platicar del Clásico Mundial del 2006, el primero. El Clásico Mundial, yo jugué ese primer clásico, fue algo muy emocionante porque es parecido como lo del Juego de Estrellas, donde tú estás jugando que tú juegas en contra de tantos peloteros de tu país, como un ejemplo Albert Pujols, Miguel Tejada, José Reyes, Adrián Beltré. Entonces de un momento a otro, todito en un equipo. Ujú. Eso es bonito. Entonces, representando a tu país encima de eso y la fanaticada siguiéndote a todos los lugares, de verdad que es algo muy emocionante, algo muy bonito que yo le recomiendo a cualquier pelotero que si tiene la oportunidad de vivir esa experiencia, que no lo piense, que lo haga y represente a su país, porque es algo muy bonito. Y aparte de que te prepara también para la temporada, porque son juegos ya de, como quien dice, playoff, porque, ¿sabes? Cada serie tiene que ganar. Entonces es una experiencia muy bonita y fue algo muy chulo, muy bonito. Desafortunadamente no ganamos, quedamos como en tercer lugar por ahí o cuarto, no me acuerdo, pero perdimos de Cuba en San Diego al final, pero sí avanzamos mucho, llegamos lejos. Sí, ese Clásico Mundial me acuerdo, pues, como fue el primero. Yo tenía 7 años, me acuerdo que estaba en primero de primaria o segundo de primaria. Y nomás me acuerdo, o sea, del clásico de ese año cuando, pues, que ganó Japón. Pues, no, es de las únicas memorias que tengo. Y que en México me acuerdo que Vini Castilla era jugador en ese entonces también, cuando México le ganó a Estados Unidos. Me acuerdo que estaba Vini Castilla, estaba Luis Alfonso García, que de hecho, pues, aquí está en el podcast un par de veces. ¿Quién más estaba? Creo que Rubiel Durazo, Mario Valenzuela, cuando se hizo muy famoso cuando le pegó el jonrón a Roger Clemens, que pues luego no se lo contaron, ¿se acuerda? Sí, 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 claro. Y esas son de las pocas memorias que tengo de ese clásico. Y ya, pues, última pregunta que generalmente se la hago pues a la mayoría de mis invitados. ¿Cuáles, ¿Cuáles son sus estrategias para hacer networking? ¿Cuáles son las estrategias de usted para conocer gente? Y si quiere conocer a alguien que usted admira mucho, ¿cómo es ese camino para llegar a esa persona? ¿Cómo se siente usted cuando está haciendo eso? Es una pregunta que me apasiona mucho, la verdad. Tú sabes que yo soy vamos a decir, muy reservado, donde yo no soy muy, te diste cuenta que para conectarme en esta entrevista me dio mucha brega, muchas cosas, o sea que no soy muy, no le llego mucho al asunto, cómo es que funciona esto, pero ya hace unos años atrás, como 3 o 4 años, empecé con el Instagram. Y en el Sí. Instagram me entretiene mucho y veo mucha gente que admiro y digo, oh, wow, entonces empiezo a seguirlo.
Entonces muchas veces le doy un like a su cosa o le comento cualquier cosa que ellos pongan y eso. Entonces cuando ellos ven que yo tengo ya el checkmark de Plácido Polanco, que de verdad muchas veces vienen para atrás y me oh, mucho mi respeto, esto. Y así Ujú. empezaba la relación, hacemos amigos. Un ejemplo, tú mismo, tú no me conocías y tú me escribiste y yo te di la entrevista. Entonces ahora, por medio a ti, a lo mejor que vean, alguien que ve la entrevista, viene donde mí y me dice, oh, Ujú. mira, Plácido, entonces me sigue, yo empiezo a seguirlo y así sucesivamente. Y entonces multiplica esto por tantas personas. Un ejemplo, Albert Pujol, yo nunca he hecho un live ni nada de eso con él, pero si yo lo hago, me imagino que cojo muchos comentarios o muchos, ¿cómo se dice? Followers. También Sí. con David Ortiz, que también que son muchos, son amigos míos, o sea, que son cosas que yo la tengo ahí, nunca la he hecho, pero así es que yo he seguido más o menos y me ha empezado a seguir. Estoy haciendo muchos podcasts. En Santo Domingo hay gente que tienen programas de YouTube y eso, y yo lo he Ujú. hecho también ya entrevistas y así se me han venido más seguidores y así es como una cadena, ¿entiendes? Sí, qué padre. Sí, le pregunto eso, o sea, porque la mayoría del tiempo, o sea, cuando entrevisto a alguien, pues siempre es de que, ah, pues si me recomiendas a alguien o cosas así, pues no, entonces es como que siempre como que se me hace un tema muy padre, pues no, el de las conexiones. Y pues ya Claro. para cerrar, generalmente hago dos cosas para cerrar los episodios del podcast. Vamos a empezar con la primera, que es como yo ya le tiré muchas preguntas. Usted tíreme Ujú. dos preguntas de lo que usted quiera. Y si un invitado anterior ya me las preguntó, va a tener que elegir otra, de lo que sea. ¿Cómo te sientes del accidente? Bueno, eso sí nadie me lo había hecho. Pues muy bien, la verdad. O sea, sí, como cuando me despierto, sí batallo un poquito en ver, pero ya durante el día, o sea, ya como a la hora de estar despierto, ya veo súper bien. Y en la Sí, noche ya empiezo a ver pero bien está raro. cicatrizando bien. Pero se te ve cicatrizando bien. Sí, No nomás está, o me queda sea, esta cicatriz físicamente. y en el ojo, pues, toda esta área que me abrieron, pues ya siento menos, ya se siente menos raro, pues no, o sea, antes siempre te había entumido hasta el labio, pero pues ahorita ya es como que ya se siente mucho mejor. Claro, claro. Y la otra pregunta que tengo es, ¿qué tan lejos tú quieres llegar? ¿Cuál es tu plan con este programa, con estas entrevistas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto? No, pues este es un programa, o sea, le platico brevemente, lo empecé en enero del 2020, fue mi propósito de año nuevo, y era para platicar mis experiencias como estudiante internacional de México en Estados Unidos, o sea, es como que yo cuando me vine, pues fue como cumplir un sueño, ¿no? Entonces, después empieza la pandemia, y a mí me da mucha vergüenza grabar en mi casa con mis papás, pues escuchando. Entonces, yo me subí al carro a grabar podcast, hacía un calorón en mi ciudad como el calor de Phoenix. Entonces ahí me ponía a grabar los episodios. Oh my Y God. me metía con la computadora, el micrófono, apagaba el carro, o sea, no estaba prendido porque pues si no se escuchaba la refrigeración y el ruido, y grababa podcasts cortitos y pum, me metía a la casa y los subía a escondidas para que mis papás no los escucharan, pues. Entonces, así me aventé los primeros 12 me los aventé en Cochise, cuando estaba en el Community College, que los grababa en mi dormitorio. Después, los siguientes 20 más o menos, me los aventaba pues en el carro o cuando ya la pandemia se empezó a calmar, que mis papás me decían de que, los vamos al súper, ahorita venimos. Yo ya tenía podcasts listos, o sea, como outlines, y ya tenía mi aro de luz, la computadora, el micrófono. Dije, en el momento en el que se vayan, grababa. Y cuando escuchaba que venían abriendo la puerta de la casa, yo, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y cortaba el podcast inmediatamente. Entonces era así como Bueno, qué que, como bueno. que, Pero nadie te dijo que iba a ser fácil. Eso es lo bonito de esto. Eso es lo que te cuenta después, hacen estos cuentos cuando sea más grande y eso, y la gente se va a reír así mucho. Pero no, está bien. yo te felicito mucho también por el deseo y las ganas y lo respetuoso que tú eres. Y de verdad que yo he hecho muchas entrevistas y muchos podcasts y que fue muy amena, muy sana la entrevista, muy bonita. Así que te felicito y mucha suerte con esto. Sí, muchas gracias. Y lo que le iba a decir, o sea, ya después cuando me vine a la universidad fue cuando ya quise hacer el cambio porque dije, pues ya voy a empezar a invitar a gente, o sea, voy a empezar a invitar a gente que admiro a ver si me dicen que sí. Yo en ese entonces llevaba 38 episodios, este es el 135, y en ese entonces yo me acuerdo que era como que empecé a mandar mensajes a mucha gente, y de las primeras personas que me contestaron fueron Humberto Cota, que jugó con Piratas y con Anajeros en Clásico Mundial también, y luego Ah, Luis Alfonso García. Y yo cuando era chiquito, yo veía a Luis Alfonso en la tele, lo veía en el estadio, lo veía en todas partes como fanático. Y me acuerdo que cuando grabé con él, lo hicimos por llamada, no lo hicimos ni por Zoom, porque yo ni le entendía. Me acuerdo que yo estaba en sí. modo fan todo el tiempo, estaba súper nervioso, después grabamos otro y ahorita es como que tenemos una relación muy padre, o sea, ahora que fui a Hermosillo, íbamos a ir a desayunar, se le quedó tirado el carro, yo me fui a ayudarle, ahora como que hicimos una relación muy padre y así pues fue como empecé a Qué conocer a chulo. mucha gente que admiro. Qué bueno, qué bueno. Está bien eso. Sí, y la otra forma en la que termino el podcast es que usted va a responder una pregunta que mi invitado anterior hizo sin saber que usted era mi próximo invitado y usted va a hacerle una pregunta a mi próximo invitado que todavía no sabemos quién es. Ok. Entonces,
La pregunta que le hizo este peleador que le mencionaba hace rato, José Alday, que es peleador de artes marciales mixtas que se acaba de retirar. ¿La pizza lleva piña o no? Sí, hawaiana, eso es mi favorito. Hay gente que no le gusta, pero a mí me gustan las hawaianas. Yo le he hecho piña. Ahora yo quizás no sea una persona ideal para esto de sabores, porque yo tengo lo mezclo, me gustan los salados con los dulces mucho, me gusta esa fusión y me gusta mucho, o sea, que la piña la pizza lleva piña. Ok, Eso porque José es, Alday me dijo que no. yo sé porque todo el mundo tiene su cosa, su sabor diferente, ¿tú entiendes? Sí, Ujú. ok. ¿Y qué pregunta le gustaría hacer usted al próximo invitado que voy a tener? Al próximo invitado, ok, si es latino, merengue o salsa. No es latino, es americano. ¿Quiere que le diga quién Ah, es? americano. Ah, entonces va a tener que ser en inglés. Imagínate tú ahora. O puede ser en ¿Qué le español y yo hacemos? la traduzco. Pero que entonces no va a ser ni merengue ni salsa si esa es la pregunta, porque ellos no van, No, no lo ninguna de las sabe, no, dos. no va a saber qué es. Entonces tiene que ser ¿cómo es? Hip hop Ajá, o ¿cuál otro? Hip hop o rap, ¿no? ok, se la vamos a hacer entonces. Ujú, ujú. Vamos a ver qué me responde y ya después yo le mando un mensaje a ver qué dice. Ok. Bueno, pues Plácido, aprecio mucho su tiempo. La gente que se quedó Bueno, escuchando hasta el final, pues padrísimo el episodio. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se olviden de compartirlo en sus historias. Me pueden encontrar en Instagram como @LuisCarlosEstrada2. A Plácido, pues @Plácido Polanco o es otro arroba. es @poli27p. Ok, perfecto. Ok, Así lo pueden encontrar ok, entonces. ok, Y bye. les mandamos un fuerte abrazo. Plácido, no se salga todavía para tomar Cuídate. una foto. Ok, gracias siempre. Ahí nos vemos a los demás. Bye.